Continuamos con la regla en el capítulo que trata sobre comer carne. Este capítulo obviamente va a ser del agrado de todos en los tiempos actuales que corren, que vivimos. Les va a gustar porque muchos en estos tiempos no tienen esta alimentación que tenían los templarios. Obviamente eran guerreros, eran caballeros que trabajaban, que escuchaban el oficio divino, pero también que guerreaban. Y entonces ustedes se imaginan una hueste, un ejército de caballeros, de soldados que van a la batalla y estén débiles, mal alimentados. Obviamente cualquier grupo de guerreros, cualquier ejército acabaría con ellos a la primera, sin mucho esfuerzo. Por tanto, debían estar bien alimentados y entrenados. Dice este capítulo sobre comer carne. Debe ser suficiente comer carne 3 veces por semana, excepto en la Navidad, Todos los Santos, la Asunción, y la festividad de los 12 apóstoles. Es decir, que excepto en estas fechas, debían comer carne 3 veces por semana. Aquí es al revés. Aquí en la Navidad es cuando más se trata de ingerir carne, ¿no? Ya les digo, esto cada región, cada nación, cada época tiene sus usos, sus costumbres, su forma de festejar, de vivir, ¿no? Y es por esto que digo que no se debe juzgar con la mentalidad de esta época la manera de actuar de los caballeros del siglo XII, XIII, XIV. Dice, porque se entiende que la costumbre de comer carne corrompe el cuerpo. Pero si un ayuno en el que se debe suprimir la carne cae martes, al día siguiente será dada en cantidad a los hermanos. Y los domingos todos los hermanos del templo, los capellanes y clérigos recibirán los ágapes de carne en honor a la santa resurrección de Jesucristo. Y el resto de la casa, que incluye los escuderos y sargentos, deben contentarse con una comida y estar agradecidos al Señor por ella. Es decir, que existía una diferencia o diferenciación, ¿no?, de clases también dentro de la orden. No es característico solo de las altas sociedades esta diferenciación. Se tenía en gran estima al caballero más que a los sargentos y a los escuderos, obviamente. Por tanto, los escuderos y los sargentos debían y deben hoy día esforzarse por merecer la condición de caballeros. Obviamente que esto es muy difícil en estos tiempos porque nadie quiere comportarse o hablar o tener los conocimientos de un caballero. Y por eso es que a muchos les resulta muy difícil ascender a caballero, es decir, ganarse el manto blanco con la cruz de gules, dependiendo de la región del país, de la nación en cuestión, porque sabemos que hay muchas organizaciones templarias modernas que arman y visten caballeros a diestra y siniestra por tener una cifra o un número, por decir tengo tantos caballeros investidos, mi orden es por tanto es más rica en calidad que la tuya, en hermanos, en caballeros, y obviamente a estas organizaciones van a acudir más personas porque dicen, bueno, aquí es más fácil, voy y me dan el manto y ya, y después desfilo por toda la avenida y voy a todas las procesiones, misas, ceremonias, actividades con el manto blanco y la cruz de gules
Y aquí es donde tengo que estar porque me lo dan todo fácil. La persona, el hombre, el hermano que busca todo fácil, no merece ser un caballero de Cristo, no merece ser un pobre compañero de Cristo, no merece ser un templario. Esto hay que tenerlo claro. Sobre las comidas entre semana. Los demás días de la semana, que son lunes, miércoles e incluso sábados, los hermanos tengan 2 o 3 comidas de vegetales u otros platos con pan. Y nosotros creemos que es suficiente y ordenamos que así sea. De tal manera que aquel que no coma en una comida lo haga en la otra. El tema de la alimentación era muy importante en aquel entonces. Se le prestaba mucha atención. Recuerden que eran guerreros, que eran caballeros, soldados, no eran solo monjes, y que en el momento de ir a la batalla tenían que estar bien alimentados. Los viernes que se ofrezca a toda la congregación comida cuaresmal, surgida de la reverencia hacia la pasión de Cristo, y haréis abstinencia desde la festividad de todos los santos hasta la Pascua, excepto el día de Navidad, la Asunción y la festividad de los 12 apóstoles. Pero los hermanos débiles o enfermos no deben ser obligados a esto. Desde Pascua hasta la fiesta de todos los santos pueden comer 2 veces mientras no sea abstinencia general. Todas estas cuestiones inherentes a la comida, a la alimentación de los templarios, de los caballeros, sargentos, escuderos, es decir, los hermanos, estaban muy estrictamente controlada, dosificada. No quiere decir que la ración que le daban era como la ración que usted ve en los comedores hoy, que hasta un niño se queda con hambre, ¿no? Porque obviamente no sería capaz ni de sostener su armadura, ni una lanza en la mano, ni su espada, ni su escudo en el combate. Pero sí, en lo que respecta a la cantidad, se le daba la misma cantidad a todos. Y en lo que respecta a la frecuencia, también debía ser la misma frecuencia. ¿Entienden? A esto es a lo que se refiere todos estos capítulos que tratan sobre el tema de la alimentación en la orden del templo. No era una alimentación al nivel de un rey, de un noble que se sentaba frente a una mesa, de un manjar, y llenaban sus panzas hasta la saciedad y bebían vino hasta emborracharse. No, eso jamás sucedía en la orden del templo. Que era la costumbre de aquella época, comer y beber todo lo que usted quisiera, sino que ellos tenían una regla, un reglamento estricto, donde se contemplaba la cantidad de comidas, o sea, la frecuencia de la cantidad de comida, pero esto no significa que no fuera suficiente para un caballero, es decir, que era muy difícil que un caballero se quedara con hambre o no tuviera luego fuerzas para el entrenamiento, para el combate, para el trabajo, etc. Continuamos con el número 29, dice aquí, sobre dar las gracias. Siempre, después de cada comida o cena, todos los hermanos deben dar gracias a Dios en la iglesia y en silencio, si ésta se encuentra cerca del lugar donde comen. Si no lo está, en el mismo lugar en donde hayan comido. Con humildad deben dar gracias a Cristo, quien es el Señor que provee. Dejen que los trozos de pan sean dados a los pobres, los que están en rodajas enteras sean guardados. Es decir, ¿qué quiere decir? Es decir, lo que significa esto es que las sobras, por así llamarlas, se le den a los pobres, y los panes que no hayan sido tocados se guarden. Esto da una idea, ¿no? Una noción de cómo los templarios no eran derrochadores, sino que administraban bien no solo todas las cuestiones inherentes a su economía, al dinero que se empleaba en la compra de armas, caballos, etc., sino que no eran derrochadores tampoco en la comida.
las sobras, por decirlo así, actualmente, obviamente no era lo que llamamos hoy el sancocho para los puercos, ¿no? Estamos hablando de pedazos de pan que si bien ya se habían manipulado o cortado, estaban limpios, no estaban sucios o embarrados de cualquier sustancia que pudiera corromper ese pan, ¿no? ¿Y por qué se lo daban a los pobres? Porque pienso que hubiese, sí, seguramente había canes, ¿no? Había perros en aquel entonces y obviamente a ellos le tocaba su parte. Pero ¿por qué se dice de darle pan a los pobres? Porque también era una preocupación de los hermanos del Temple de la Orden el darle de comer también a los pobres, a aquellas personas que vivían por las calles o vivían de migajas, o sea, los mendigos que vivían de lo que le daban los demás, ¿no? Si tenemos en cuenta la forma de pensar, ¿no? La forma de actuar de la época en que los grandes señores, príncipes, varones, nobles, no se preocupaban siquiera por los pobres, cuando en sus palacios, en sus castillos, se degustaban inmensos manjares, debemos aplaudir o tener en grande consideración que los templarios al menos sí le daban de comer a los pobres. Aunque fuesen estas sobras, que vuelvo y repito, no era ni mucho menos un sancocho para cerdos, obviamente. Aunque la recompensa de los pobres sea el reino de los cielos, se ofrecerá a los pobres sin dudarlo. Y la fe cristiana os reconocerá entre los suyos, por tanto concertamos que una 10ª parte del pan sea entregado a vuestro limosnero. El limosnero era aquella persona que se encargaba de darle de comer a los pobres. Dice el siguiente capítulo, el capítulo 30, sobre la merienda. Cuando cae el sol y comienza la noche, escuchad la señal de la campana o la llamada a oración, según las costumbres del país, y acudid todos a capítulo. Pero disponemos que primero merendéis, si bien dejamos la toma de este refrigerio al arbitrio y discreción del maestre. Cuando queráis agua o ordenéis por caridad vino aguado, que se os dé con comedimiento, es decir, con mesura, con un control. Ciertamente no deberá ser en exceso, sino con moderación, propiamente dicho. Porque Salomón dijo que el vino corrompe a los sabios. Por tanto, no debía ser servido en demasía. Sobre mantenerse en silencio. Cuando los hermanos salgan del capítulo no deben hablar abiertamente excepto en una emergencia. Dejad que cada uno vaya a su cama tranquilo y en silencio, y si necesita hablar a su escudero, se lo debe decir en voz baja. Pero si por casualidad a la salida del capítulo la caballeresca o la casa tiene un serio problema que debe ser solventado antes de la mañana, entendemos que el maestre o el grupo de hermanos mayores que gobiernan la orden por el maestre puedan hablar apropiadamente, y por esta razón obligamos que sea hecho de esta manera, porque está escrito que el hablar en demasía no está libre de pecado. La vida y la muerte están bajo el poder de la lengua, y durante esa conversación nosotros conjuntamente prohibimos palabras vanas y estruendosos ataques de risa, y si algo se dice durante esta conversación que no debe haberse dicho, ordenamos que al acostaros recéis un Pater Noster con notable humildad y sincera devoción. Bien. Aquí
Aquí se pone de manifiesto también la estricta disciplina consciente de los caballeros templarios, que digo consciente porque usted cuando solicite entrar a una cofradía, a una hermandad, sobre todo de monjes, guerreros, de pobres caballeros de Cristo, es una disciplina consciente. A usted no se le obliga a hacer estas cosas, sino que usted las cumple a conciencia, porque usted quiso entrar, usted quiso formar parte de esa hermandad, de esa orden, y se le dio a conocer las reglas, o sea, el reglamento, los estatutos, antes de su ingreso. Entonces, el hablar de más también está censurado, el reírse a carcajadas también está censurado dentro de la orden del templo. Y hay un detalle aquí que también vamos a prestarle una especial atención. Si el caballero necesita hablarle a su escudero, ¿qué quiere decir esto? Que por cada caballero, cada caballero tenía uno o dos escuderos en dependencia de su rango, y este era el que se ocupaba de atender, de asistir al caballero hasta que se acostaba, desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba. También el escudero podía asistir en las comidas al caballero, no sentarse en la misma mesa que él. Los escuderos tenían su mesa, su lugar para cenar, para comer, para almorzar, pero debían estar pendientes de las necesidades del caballero al que servían. Obviamente de una manera humilde, de una manera fraternal lo servía, y el caballero también le agradecía por su servicio y no lo maltrataba. No era el caso de un señor feudal que tenía sirvientes y que los trataba como le pareciese, porque estos eran sus esclavos o como quiera que se les llamase, ¿no? En el caso de la Orden del Templo existía una especie de camaradería, de fraternidad entre los hermanos, sin distinción de niveles, grados o cargos. Todos se trataban como hermanos, pero obviamente con respeto a las jerarquías, a los grados y a los cargos, como sucede en cada organización militar o civil incluso, porque usted puede no pertenecer a una organización militar y sí pertenecer a una organización civil donde usted no le va a faltar el respeto a su superior, porque usted sencillamente así lo quiso, a menos que ese superior le falte el respeto a usted sin razón, sin motivo alguno aparente. Sobre los hermanos convalecientes. La regla, como ustedes saben, la que tenemos en nuestras manos, la que ha llegado hasta hoy día, tiene alrededor de 72 capítulos, ¿no? Y hemos tratado de dividir el estudio de la regla por partes, ¿no? En varios audios, en 2 o 3 partes. Esta es la segunda, para tratar de dar una explicación, de explicar cada uno de los capítulos según nuestro entendimiento, nuestra visión, y que sea mejor entendida esta regla. Obviamente leerla sin analizarla, sin estudiarla, sería muy fácil, sería muy rápido, pero les repito que lo fácil no es lo que debe perseguir o buscar un caballero de Cristo, un caballero templario. Sobre los hermanos convalecientes. Los hermanos que por el trabajo de la casa padezcan enfermedad pueden levantarse a las matinas con el consentimiento y permiso del maestre o de aquellos que se encarguen de ese menester. Deben decir en lugar de las matinas 13 paternosters. Así queda establecido de tal forma y manera que sus palabras reflejen
su corazón. Así lo dijo David, canta con sabiduría. Aquí voy a detenerme en algo. Igualmente dijo David, yo cantaré para ti ante los ángeles. A ver, voy a hacer una aclaración aquí. Perdón, la garganta, que ya les digo, esta lectura exhaustiva y explicación de las reglas no es lo mismo para una persona joven que no tiene ningún padecimiento laringio que una persona ya de edad que obviamente padece una faringitis o laringitis. Bien, pero esto no nos va a detener. Vamos a continuar con el estudio, el análisis, la explicación de estas reglas para el conocimiento de todos los hermanos aquí presentes. Y para los que no son hermanos de la orden, que también conozcan la regla del temple, para que se den cuenta de que no era una simple orden y de que cualquiera no puede ser un templario. Como dije al principio, era una regla que estaba basada en una mentalidad, en preceptos propiamente católicos, romanos, que tiene que ver mucho con la Biblia, con la Sagrada Escritura, como la llaman, la palabra de Dios, etc. Y se hace alusión también a los salmos de David. Yo siempre digo que David fue un hombre, una persona que cometió muchos errores, de los que luego, según algunos, se arrepintió de sus pecados. Tuvo muchísimas mujeres, igual que Salomón, su hijo, el rey Salomón, y estas personas obviamente escribieron o mandaron a escribir, en el caso de David, del rey David, los salmos, y en el caso de Salomón, los proverbios. Que yo recomiendo más los proverbios que los salmos de David, pero bueno, esa es mi visión, mi punto de vista, es mi criterio muy personal. Aquí no obligamos a nadie a leerse aquello o lo otro, sino lo que corresponde, lo que es menester estudiarse como parte de los estudios, de la formación de la orden del templo, ¿no? O sea, la formación que lleva un caballero templario. La regla, todo lo concerniente a la vida de los templarios, los estatutos, los reglamentos, la historia propiamente de la orden del templo, principales batallas, acontecimientos, todo aquello que guarde relación con los templarios. Ahora bien, como dijimos anteriormente, los templarios deben orar o rezar en silencio. Deben hacer estas oraciones con el corazón puro, con humildad, con sencillez. No es necesario, no se le pide y no se le debe pedir a ningún templario que cante. Esto es lo que hacen los protestantes, aquellas personas que van a los cultos, a las reuniones, a las actividades de estas iglesias protestantes que surgieron posterior a la reforma de Lutero, a la reforma luterana. Recuerden que Martín Lutero era un monje, un sacerdote, un religioso católico romano que protestó contra la Iglesia Católica Romana y al separarse de ella o ser alejado de ella, muchos lo siguieron, aquellos que compartían su filosofía, su forma de pensar, etc. No vamos a decir ahora que no tuvo sus razones y que estaban bien fundamentadas, pero estas personas luego modificaron, cambiaron la manera de ver, de vivir la fe, la espiritualidad, y es lo que conocemos hoy como el protestantismo, que dista mucho de ser en lo que pensó Lutero en aquel entonces. Y por eso podemos encontrar que en las casas de culto o en estas iglesias protestantes, más bien lo que hacen es ir a bailar, a fiestar, a compartir, a pasar un rato agradable entre hermanos, como
como comunidad que se reúne de personas, de fieles de esa fe, de esa religión. Y otro dato curioso es que ellos sí cantan los salmos de David, sí gustan de todas estas cantaletas y también realizan diversas actividades, ¿no? Que distan mucho de ser las actividades que normalmente realiza la Iglesia Católica Romana. Nosotros no somos católicos romanos como orden, como institución, como cofradía de laicos, de fieles templarios, aunque sí pueden encontrarse entre las filas de la hermandad católicos romanos, ortodoxos y también protestantes. Estos protestantes que llevan bajo su brazo la misma Biblia que los romanos, a la que le han quitado y agregado palabras, capítulos, libros, etc. Y esto es un actuar muy cuestionable porque hay una parte en la Biblia, yo siempre digo que hay una parte donde dice no quitarás ni añadirás una letra. Y estos protestantes, obviamente, no los que están debajo, sino los de arriba, los que modificaron el libreto, como sucedió con el emperador Constantino cuando mandó a construir, a unificar, a escoger, a elegir los manuscritos para conformar la Biblia, ¿no? Los manuscritos antiguos, los pergaminos, los rollos que se escribían anteriormente, traducirlos y conformar la Biblia. Posteriormente, muchas personas han hecho lo mismo. Escoger, seleccionar, quitar, agregar. Y la Biblia que tenemos hoy, la que ha llegado a nuestros días, no es el original, el texto original que fue escrito en la antigüedad. Por esto es que llamo a la reflexión a muchas personas que vienen a la casa del temple, a la orden, a decir que la Biblia, que es la palabra santa, que todo lo que dice allí es verídico, es real, es lo que realmente sucedió, etc. Y yo les digo, no, usted está equivocado. Por todas estas razones que les acabo de poner anteriormente. Pero bueno, cada quien con su fe, con su creencia, con su forma de pensar, que debe guardarse para sí y saber, entender, interiorizar que esta es la casa del temple, esta es la orden del temple, aunque sea el temple moderno del siglo XXI, pero aquí no se viene a hacer proselitismo ni a hablar de esto o de lo otro, sino a estudiar las reglas del temple, los estatutos, los reglamentos, a vivir la espiritualidad, la fe desde el punto de vista de un templario. No de un templario del siglo XII, que era propiamente una persona católica romana, fiel al papado, al obispo de Roma, aunque se habla también de otras cuestiones, de una orden interna, de un círculo interno que difería de las doctrinas católicas romanas, etc. Pero bueno, no vamos a profundizar, no corresponde ese tema ahora. Ahora estamos analizando las reglas de los templarios. Simplemente les hago un llamado a la atención. Quise no pasar por alto este detalle, porque cuando dice aquí en la regla de los templarios, canta con sabiduría, canta de corazón, etc., no se debe, desde mi punto de vista, ni siquiera digo no se debe exigir a los hermanos que canten. Yo digo que no deben cantar, que no deben parecerse a los protestantes. Esa es mi visión, cómo debe ser un templario en el siglo XXI. No debe cantar ni en la misa, ni en la celebración de la Eucaristía, ni en las reuniones de formación, ni en los capítulos, ni en ninguna otra actividad que celebre la orden del templo actual. Vamos para el capítulo 34, que trata sobre la vida en comunidad. Leemos en las Sagradas Escrituras
que cada uno le será dado según su necesidad. Por esta razón, nosotros decimos que ninguno estará por encima de ustedes, sino que todos cuidaréis de los enfermos, y aquel que esté menos enfermo dará gracias a Dios y no se preocupará. Y permitiréis que aquel que esté peor se humille mediante su debilidad y no se enorgullezca por la piedad. De este modo todos los miembros vivirán en paz, y prohibimos a todos que abracen la excesiva abstinencia, sino que firmemente mantengan la vida en comunidad. Esto, como ya dijimos anteriormente, es el tratamiento, el trato entre los hermanos, la camaradería, la fraternidad, tratarse todos como iguales, ayudar a los enfermos, a los más débiles, y en fin, es una comunidad de fieles, de hermanos que buscan vivir la fe, que buscan vivir esa espiritualidad de la orden, de manera que nadie se llene luego la boca a decir: estos caballeros templarios, estos sargentos, estos escuderos, estos que se hacen llamar templarios en este siglo son un desastre. ¿Se entiende hasta aquí?